Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de casos clínicos del día de hoy. Ya que no tuvimos el miércoles por el feriado, pues lo estaremos realizando hoy día viernes, ¿verdad? Hoy tendremos dos casos clínicos e iniciaremos con el primero a cargo del doctor Fernando Isaac Sáenz Juan. Adelante, Fernando. Gracias, doctor. Buenas tardes. Les voy a presentar el caso clínico del día de hoy. Bueno, para empezar, vamos a empezar por los datos generales del paciente. Es un paciente masculino, cuyo nombre no lo voy a decir para preservar el anonimato del paciente. La edad del paciente, pues, son 65 años. Es casado. La religión, pues, no la refería en la historia clínica. La escolaridad, sexto primaria, de ocupación maestro de obra. Es originario de Quetzaltenango, pero actualmente pues residía en Villanueva. El motivo de consulta de nuestro paciente pues era una disnea de 15 días de evolución. Es por eso que nos visita al hospital, ¿verdad? En la historia de enfermedad pues el paciente refiere que hace 15 días inició con una disnea, moderados esfuerzos y asociado a malestar generalizado. El paciente pues decidió no consultar en ese momento y no tanto médico. Bueno, 7 días después, hace 7 días, la disnea progresó a grandes esfuerzos y el requerimiento de oxígeno aumentó pues a 7 litros por minuto, ¿verdad? Necesitaba una cánula nasal. Esta vez se asoció a astenia y a dinamia, por lo que consulta con un médico particular. Le da de tratamiento salbutamol 100 microgramos, 2 puffs cada 8 horas y presenta una leve mejoría. El día que se presentó al hospital, pues la disnea progresó al reposo, ¿verdad? Y necesitaba un requerimiento de oxígeno de 5 litros por minuto, por lo cual decide consultar. El paciente al momento de la evaluación pues niega fiebre, tos, vómitos y diarrea. Dentro de los antecedentes que podemos mencionar del paciente, pues en los médicos está que desde hace 2 años fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. No refiere un tratamiento farmacológico. Sin embargo, al momento de yo preguntarle al paciente, pues me refirió que en su casa se hacía un té de una hierba. No me dijo el nombre de la hierba, pero con eso controlaba su diabetes, aparte de la dieta, ¿verdad? Y otro antecedente médico de importancia para este caso, por el cuadro clínico que presenta el paciente, pues es que es recuperado de COVID, ¿verdad? Hace 3 meses estuvo internado 4 semanas en el Hospital Roosevelt también, ya que padecía COVID-19 moderado. Antecedentes quirúrgicos, pues únicamente la colecistectomía hace 10 años, y lo que refiere a antecedentes familiares, alérgicos y traumáticos, el paciente no refiere ninguno. El perfil social del paciente, pues refiere que su casa era propia, con techo de lámina, piso de cemento, paredes de bloc, la cual contaba con 4 habitaciones y 4 habitantes. Contaba con los servicios básicos, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, y tenía una mascota que era un perro. Dentro de las conductas de riesgo, pues inició su vida sexual a los 14 años con 2 parejas sexuales. No refiere a ninguna enfermedad de transmisión sexual, tampoco tatuajes, ni tampoco algún vicio, ¿verdad? Antes de que continúe, Fernando, vamos a ver, Jorge, con la historia clínica y los antecedentes que hace nos presentó, ¿qué piensa? ¿Cuál es su posible diagnóstico ahí? Para mí sería Diagnóstico. una insuficiencia respiratoria. ¿Qué es una insuficiencia respiratoria? ¿La etiología de la insuficiencia respiratoria? ¿Qué piensa? ¿Qué Eh, podría ser? mm, no, ahí sí no sé, porque no creo que sea bacteriano ni viral. Tal vez podría ser, pues, como mencionó Fernando, que hacía creo que 3 o 4 meses había tenido COVID, Ujú. posiblemente sea como post-COVID. Ok, o sea, usted piensa que no es nada bacteriano ni viral nuevo, sino que es algo relacionado con la patología que tuvo previa. Ok, Ajá. Josué, ¿usted qué piensa? Eh, pues no sé, doctor, tal vez por los síntomas también que había dicho que tenía COVID, yo estaba pensando a lo mejor en un edema agudo de pulmón como consecuencias también del mismo COVID. Ok, un edema agudo de pulmón. Bueno, el COVID, así como que un edema agudo de pulmón, no, ahí sería más irnos con alguna patología tal vez cardíaca o renal, que pues obviamente el paciente es diabético,
Sería un poco rápido para que la desarrollara porque lleva 2 años de tener diabetes, pero quién sabe, podría ser. Y ya se nos está diciendo que la diabetes efectivamente no se la controla adecuadamente. Esto no es por echarle tierra a las personas que utilizan estos, pues medicina como alternativa, a estos test o lo que estaba mencionando Fernando, ¿verdad? Como prevención antes de desarrollar una enfermedad, en algunas ocasiones funciona, aunque más que todo esto es esta información de si funciona o no, es más anecdótico o es más por experiencia propia que la gente lo utiliza. Es como cuando dicen que con ajo se baja la presión. Puede que sí, puede que no. Aquí el problema es que en este caso en particular el paciente ya tiene la enfermedad. Entonces ya cuando tiene la enfermedad no se la puede tratar con esto, ¿verdad? Por muy buena que sea la infusión, por muy bueno que sea el té, por muy buena que sea la tisana, lo que quieran, ¿verdad? No es un tratamiento adecuado. Entonces, como prevención tal vez puede funcionar, podría ser, pero como tratamiento no. Entonces, ok, dicen, ok, entonces esta diabetes no está controlada seguramente, vamos a ver cómo están los exámenes, ¿verdad? Pero algún problema derivado de esta, que de esto podría ser. Recuérdense que pacientes, como el antecedente de COVID es muy importante ahora, pacientes que han tenido COVID están más propensos a desarrollar tromboembolias pulmonares, ¿verdad? O sea, un origen no infeccioso de la disnea que está presentando el paciente por ese antecedente, ¿verdad? También, si bien no parece algo bacteriano viral porque lleva 15 días, o sea, es mucho tiempo, tal vez alguna infección crónica como fúngica, ¿verdad? Podría ser más que todo por el antecedente de COVID. Regresamos a lo mismo. Entonces, ese antecedente obviamente es importante, el de la diabetes también es importante porque es otra situación que le compromete el sistema inmune. Continúe, Fernando. Gracias, doctor. Bueno, en el examen físico de ingreso, el paciente presentaba una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 92% con cánula binasal a 3 litros, una temperatura de 36 grados y una glucosa media con glucómetro de 114. En el examen físico, lo único que resulta positivo, pues, es que los pulmones presentaban una disminución de la entrada de aire bilateral y que se auscultaban estertores crepitantes, sobre todo en el campo pulmonar izquierdo. Bueno, la impresión clínica al ingreso, pues es lo que habían platicado algunos compañeros, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria tipo 1 es la impresión clínica principal y de esta se desglosan varios incisos, por así decirlo. La neumopatía estudio podría ser tanto por una fibrosis pulmonar, producto de las secuelas de COVID, ¿verdad? Podría ser infecciosa, tanto fúngica que se pensó en aspergilos, en histoplasma, o bacteriana que decía que era menos probable, ¿verdad? Por un neumococo, por Staphylococcus aureus que fuera resistente. Y por último, una enfermedad pulmonar rehabilitada que también sería la sospecha de tuberculosis pulmonar. Y como segunda impresión clínica, pues está la diabetes mellitus tipo 2 por antecedente que ya presentaba el paciente. Bueno, los exámenes de ingreso que se le realizaron, el paciente ya tenía realizada un ecocardiograma transtorácico de fecha 30 de agosto. Ese no tengo imagen, pero los resultados mencionaban que había salido completamente normal, que no se encontraba ninguna anormalidad en el ecocardiograma, por lo que se descartó una falla cardíaca. En la tomografía de tórax, pues la tomografía de tórax estaba tomada desde el opérculo torácico hasta las bases pulmonares con un medio de contraste intravenoso. Mencionaba que en su ventana para el mediastino se evidenciaba que no había ningún defecto de llenado en las arterias pulmonares y en su ventana para el pulmón se evidenciaba una consolidación de predominio en el lóbulo inferior izquierdo y de predominio subpleural. Algunos nódulos, cavitaciones en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Posteriormente, otro examen, otro estudio de imagen que se le realizó al paciente ya ingresado al hospital fue una broncoscopía. Durante la realización de la broncoscopía, pues únicamente se observaron cambios inflamatorios agudos en la mucosa bronquial. Sin embargo, no se encontró algún otro proceso patológico, ¿verdad? Únicamente se sospecha otra vez del proceso infeccioso y la unidad de neumología pues recomendó la realización de estudios de microbiología y citología.
y de algunos estudios microbiológicos de lavado bronquial que se realizó en la broncoscopía. Bueno, los exámenes que coloqué fueron de microbiología. Los exámenes hematológicos decidí no colocarlos porque el paciente en sus pruebas hematológicas pues se encontraba normal, ¿verdad? No presentaba ninguna anormalidad, más allá de alguna elevación de la glucosa, por lo que no los coloqué. Pero en los exámenes de microbiología que se le realizan al paciente, pues están los exámenes fúngicos, ¿verdad? De Aspergillus, Coccicoides imitus y de Histoplasma capsulatum, los cuales dieron un resultado negativo. El cultivo de micobacterias, el cultivo de rutina y el GRAM de lavado bronquial que se realizó en la broncoscopía, pues únicamente se tiene un resultado del cultivo de rutina, el cual salió estéril a las 72 horas. Como se sospechaba una enfermedad de cavitación pulmonar, ¿verdad? Como la tuberculosis, pues también se hizo una prueba y tanto a tuberculosis como a la resistencia a la rifampicina y ambas dieron negativas. Se realizó un urocultivo, el cual también dio estéril a las 48 horas. El cultivo de micobacterias del hemocultivo quedó pendiente, pero los hemocultivos pues dieron estériles a los 5 días. Otros exámenes que se realizaron, pues en el lavado bronquial también se realizó un galactomanano de lavado bronquial y un galactomanano basal. El galactomanano basal pues, dio como resultado negativo. El dímero D dio ligeramente elevado a 808, siendo que el valor pues, de referencia es de 500, ¿verdad? La orina completa dio un resultado normal. En la prueba de PCR dio un valor ligeramente elevado de 1.59, lo que nos podría indicar un proceso infeccioso, ¿verdad? La hemoglobina glicosilada, que pues en este paciente es bastante importante, ¿verdad? Por el antecedente de diabetes maltratada que tenía, dio un resultado de 6.5, que para un paciente diabético pues entra dentro de los rangos de normal. Y las pruebas de infecciosas, de prueba rápida de sífilis, de hepatitis B, hepatitis C y de VIH, dieron resultados negativos. Ok, antes de que continúe, Fernando. Bueno, si se dieron cuenta, en ATAC, que fue el primer examen que nos presentaron, el pulmón izquierdo sí estaba bastante afectado, ¿verdad? El derecho también, pero el izquierdo el que predominantemente se miraba dañado, ¿verdad? Esto por antecedente que tiene, lo más seguro es que era por como secuela de la infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Y si en la endoscopía, obviamente se toman varias muestras, perdón, en la broncoscopía se toman varias muestras, ¿verdad? Las cuales se llevan al cultivo y se dan cuenta, nada está positivo, por lo menos de lo que tenemos ahorita. Hay unas cosas pendientes, pero seguramente no, ¿verdad? Está positivo. O sea, todo lo que pensamos en hongos, se dieron cuenta, hicieron varias pruebas para diversos hongos, porque dijeron, bueno, esto más parece una infección más crónica que aguda, ¿verdad? Obviamente estos estaban negativos. Le hicieron para tuberculosis, que también, bueno, es diabético, no está mal pensado, ¿verdad? Tampoco nos dio nada ahí positivo. Tal vez hay unos otros exámenes que tal vez creo que estuvieron de más, como el urocultivo, que no sé por qué urocultivo que tenía que ver ahí eso, pero bueno, está bien. ¿Cómo se llama? Los hemocultivos, pues el paciente no es que hubiera llegado chocado o en sepsis como para pensar en una infección sistémica, ¿verdad? Amén. Y no creo que hayan sido hemocultivo para hongos porque no hubieran salido tan rápido. Entonces, tal vez ahí fue un poquito de más, ¿verdad? Asumo que querían cubrir todas las opciones posibles, pero como les menciono, salvo el daño pulmonar que vimos ya en la tomografía, que es muy claro, ¿verdad? Realmente lo demás de origen infeccioso, nada nos salió positivo. Entonces, estuvo bien pensarlo, estuvo bien descartarlo, e incluso estuvo bien pedirle VIH y todo eso, porque uno no sabe, ¿verdad? Pero al final, todo salió negativo. Entonces, bueno, ok, parece que lo infeccioso ya lo descarté. Ahora, ¿por dónde me voy? ¿Verdad? Me voy por otras enfermedades un poco más complejas, ¿verdad? Diagnosticar. O me sigo en la misma vía de una complicación por COVID, que tal vez sería la teoría más fácil, por así decirlo. Miremos la evolución intrahospitalaria. Muy bien. Dentro de la evolución intrahospitalaria, pues miramos que el paciente ingresó el 5 de octubre, ¿verdad?
Ingresó a la urgencia de hombres, se le realizó un hisopado de COVID, el cual dio negativo, y se le realizaron los estudios pues, que ya vimos, ¿verdad? De la tomografía. El día 6 de octubre, que fue el siguiente día, el paciente pues continuó estable, siempre con el suplemento, con el oxígeno, la cánula binasal a 4 litros. Sin embargo, se le presentó el caso a la unidad de infectología y decidió iniciar tratamiento con cefepime, 2 gramos cada 8 horas. La unidad de infectología dijo que como el tiempo era demasiado prolongado y aún no se tenían las pruebas de laboratorio, era muy probable que el paciente se hubiera contagiado con alguna bacteria dentro del hospital y la que se pensó porque tiene un mayor número de incidencia en el hospital, pues era la pseudomonas, por lo que se inició tratamiento con cefepime. El tratamiento era de 10 días. El día 7 pues el paciente continuó estable, siempre con los 4 litros con cánula binasal, y fue el día que se le realizó pues la broncoscopía, cuando se enviaron las muestras de lavado bronquial, para hacer la prueba de lactomanano, tanto de lavado bronquial como de sanguínea, ¿verdad? El día 8 el paciente pues disminuyó el soporte de oxígeno a 3 litros y fue presentado a terapia respiratoria. Ellos pues lo nebulizaron y le dejaron algunos ejercicios de recuperación de COVID que los vamos a ver más adelante. Y pues en este día se terminó, ¿verdad? Ellos revisaron la tomografía, revisaron los estudios que se le habían hecho al paciente y pues determinaron que la causa más probable de la insuficiencia respiratoria del paciente pues era una secuela de COVID, ¿no? Y que se tratará como tal. El día 11 el paciente pues cumple la mitad de su tratamiento antibiótico, sigue con los 3 litros de oxígeno, y el día 16 que fue, se puede decir, su último día, ¿verdad? Terminó el cuadro de antibiótico, terminó los 10 días, continuó realizando la terapia respiratoria que se le había dejado, y pues el suplemento con el oxígeno vio una mejoría. Ya únicamente utilizaba 0.5 litros de oxígeno con la cánula binasal. Bueno, el tratamiento del paciente, como se puede ver, pues el tratamiento era bastante amplio, ¿verdad? Al paciente, pues se le dejó omeprazol, 40 miligramos cada 24 horas, con el fin de proteger su mucosa gástrica, ¿verdad? Enoxaparina, 60 miligramos cada 12 horas. Este tratamiento de la enoxaparina, pues se le dejó más o menos bueno, como un tratamiento profiláctico, ¿verdad? Debido a que el dímero D estaba ligeramente elevado y por la secuela, bueno, por el antecedente que ya había padecido COVID, se sospechaba una tromboembolia pulmonar y por eso se le dejó enoxaparina, ¿verdad? Como un método eh, meramente profiláctico, porque en los estudios pues no se evidenció nada más. La vía de administración era subcutánea. El acetaminofén, que se le dejó 1 gramo únicamente, por vía oral, únicamente si el paciente presentara fiebre, no tenía esquema de tratamiento. Se le dejó también tiamina, 200 miligramos cada 12 horas, por vía intravenosa. Se le dejó pues el cefepime, que ya lo mencionamos anteriormente, 2 gramos cada 8 horas por vía intravenosa. La prednisona también, 40 miligramos cada 24 horas por vía oral. Y pues, por último, los PUFs, ¿verdad? De salbutamol, budesonida y de bromuro. La impresión clínica final, ¿verdad? Al finalizar el caso, pues fue una insuficiencia respiratoria tipo 1, fue consecuencia de las secuelas de COVID. Y bueno, se dejó la causa bacteriana, ¿verdad? Porque fue tratada como tal, aunque no tuviéramos ningún resultado que diera positivo, a bacilos gram negativo. Y la diabetes mellitus tipo 2 siempre por antecedente. Entonces, continúe, Fernando. El galactomanano, ¿ese examen para qué se utiliza? Se utiliza para determinar aspergillus. Ahí está, una aspergilosis invasiva sería, ¿verdad? Pero sí, es para aspergilos. Ahora, una cosa, como cabal lo mencionó usted, ¿verdad? En algún momento dijeron, bueno, pudo haber sido una tromboembolia pulmonar, que es una complicación pues, relativamente frecuente del COVID, ¿verdad? Que pacientes con el COVID activo o posterior a este desarrollan una TEP por todas las alteraciones que este produce. Si aquí en este caso particular hubiésemos querido buscar si este paciente tenía una tromboembolia pulmonar, ¿qué le hubiéramos hecho? ¿Qué examen quería hacerle, Fernando? Bueno, podríamos realizarle un angiotac para observar con medio contraste.
Así es, un angiotac pulmonar, ¿verdad? Ese es el examen que hay que hacer. Obviamente alguien diría, bueno, hagámosle un dímero D. El dímero D seguramente les va a salir elevado, aunque no tenga TEP, por todo lo que tiene este paciente, ¿verdad? Entonces, angiotac hubiera sido ahí ¿cómo se llama? El estudio de elección, que es diferente a la TAC torácica. Angiotac vamos a ir a ver vasos directamente y es el gol estándar para tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Obviamente aquí estamos eh, viendo pues una complicación pura del COVID y este caso me pareció interesante porque es algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar mucho de aquí en adelante, ¿verdad? Mucho. Entonces, obviamente la pandemia que vimos pues sigue y va a seguir todavía mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya estamos viendo estas complicaciones que van a quedar crónicas de los pacientes que han pasado por esta enfermedad y que no les ha ido pues tan bien, ¿verdad? Entonces es algo en lo que nos vamos a tener que enfrentar, posiblemente cuando ustedes ya se gradúen y todo, eh, van a ver esto, tal vez incluso más, porque va a haber más casos. Es cierto, hay vacunación, es cierto, ha cambiado mucho el año pasado, pero digamos en el servicio, por ejemplo, de mujeres donde yo estoy, he tenido varios recuperados de COVID. Hubo un momento en que mi servicio parecía pura sala de recuperación de COVID porque todos, solo eran pacientes que habían salido, que estaban negativos y habían tenido secuelas y había que buscarles oxígeno con casas médicas a través del trabajo social para poder utilizarlos en casa. Y el problema que se estaba dando es que se empezó a quedar sin oxígeno las casas, ¿verdad? Ya decían, miren, no tenemos. A menos que alguien libere uno de los concentradores que tenemos, podemos dárselo. Obviamente eso también requiere un alquiler mensual, ¿verdad? Y recordemos que no solo COVID utiliza oxígeno, hay pacientes con otras patologías, sí predominantemente pulmonares, que utilizan oxígeno en casa, ¿verdad? Entonces, esto nos vino a escasear el oxígeno, ¿verdad? Que obviamente se considera un medicamento, una droga, y lo que ha sido a veces difícil ingresar a estos pacientes. Yo tuve pacientes que estuvieron hasta 2, 3 semanas ingresados esperando a que se desocupara un concentrador o a que se consiguieran más, ¿verdad? Porque ya no había. Entonces, como les digo, estas son cosas que nos vamos a tener que enfrentar a largo plazo, ¿verdad? Eh, Fernando, este paciente que ya tuvo COVID, ¿cuánto tiempo después de que se recuperó de COVID se le debe recomendar a este paciente que se vacune? Eh, la verdad no estoy muy seguro, doctor. Había leído pues, al inicio, ¿verdad? Que se debía esperar más o menos 6 meses para que un paciente que había tenido COVID se volviera a vacunar. Luego leí que 3 meses era lo recomendado después de que una persona tuviera COVID. Y luego leí una información que dependía del tipo de COVID que hubiera tenido, si había sido leve, moderado o severo, ¿verdad? Pero lo último con lo que me quedé fue que 3 meses era lo recomendado. Sí, obviamente se han dicho 6 meses porque se considera que la inmunidad post-COVID logra llegar a durar eso, 6 meses, ¿verdad? De ahí se cortó el tiempo a 3 meses para disminuir el riesgo, e incluso hasta un mes después se ha podido vacunar a gente con COVID, que han tenido COVID leve, ¿verdad? Obviamente no se recomienda que a la semana de que se hayan recuperado de COVID ya se estén vacunando por muy bien que le haya ido, ¿verdad? Porque recuérdense que no es que les vaya a volver a dar la enfermedad, como mucha gente cree, pero sí algunos efectos indeseados pueden potenciarse, ¿verdad? Entonces eso es lo que no queremos llegar, ¿verdad? Ya de por sí la gente le tiene eh, desconfianza, vamos a decir, a la vacuna o miedo o está muy desinformada, ¿verdad? Y si finalmente uno logra convencerlos de que se las pongan y les va mal, más desconfianza va a tener las personas, ¿verdad? Entonces sí es prudente esperar eh, un tiempo. Obviamente este paciente, por ser diabético, definitivamente si no se había vacunado, se tiene que vacunar. O sea, seguro más con estas secuelas que tiene. Si se dan cuenta, ese pulmón izquierdo, si bien ya el requerimiento de oxígeno al final era muy poco a comparación de cómo llegó, ¿verdad? No quiere decir
que si no se cuida o si se sobreinfecta como una sobreinfección bacteriana, como la que están sospechando aquí, o si le da otra patología pulmonar, ¿verdad? Va a ser muy fácil que necesite grandes cantidades de oxígeno o muy fácil que tengan que asistir a la emergencia para poder ser atendida de manera, ¿cómo se llama?, ya más intensiva por ese mismo daño que quedó en ese pulmón, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a revisión bibliográfica. Como les digo, este es un tema que ya es cierto, nos han aburrido tanto COVID todos los días, ver noticias en la tele, en el, ¿cómo se llama?, en el celular, en los periódicos, en donde sea nos aparece COVID, ¿verdad? Y uno ya está como cansarse de lo mismo, ¿verdad? Pero lastimosamente tenemos que saber de esto, tenemos que saber cómo lidiar con estas secuelas, porque nos va a tocar un montón, ¿verdad? Bueno, pues adelante, Fernando, con la revisión. Gracias, doctor. Bueno, en la revisión bibliográfica voy a hablar rapidito, ¿verdad? De la insuficiencia respiratoria, como vimos al inicio, ¿verdad? Bueno, la insuficiencia respiratoria se define como el intercambio de gases inadecuado, debido al mal funcionamiento de uno o más componentes del sistema respiratorio. Clínicamente lo podemos definir como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Bueno, hay varias formas de diagnosticarla, ¿verdad? Principalmente pues está siempre primero la historia clínica, ¿verdad? Un examen físico, la auscultación de los pulmones, la auscultación del corazón, el observar la piel, las uñas, los labios, ¿verdad? Y hay unas pruebas de diagnóstico bastante sencillas. La primera, pues, es la oximetría de pulso, que pues es la que todos tenemos a la mano, aunque el valor pues es variable, ¿verdad? Porque ya depende de factores fuera del pulmón, como la perfusión, la frecuencia cardíaca, el contenido sanguíneo de hemoglobina, entre otros, ¿verdad? Y la prueba de gasometría arterial, que es la que se utiliza con mayor frecuencia en el hospital, ¿verdad? Bueno, la insuficiencia respiratoria también podemos mencionar que hay dos, la tipo uno y la tipo 2. La tipo uno pues es hipoxémica o parcial y esta pues únicamente se presenta cuando solo existe hipoxemia y existe una normocambia, ¿verdad? Esta pues se define con una saturación arterial de oxígeno menor al 90% y cuando se recibe una mayor fracción de oxígeno inspirado, ¿verdad? Esta puede ser generalmente consecuencia de una neumonía, de un edema, de una hemorragia alveolar y pues es el resultado de un desajuste entre la ventilación y la perfusión de oxígeno. Y la tipo 2, en esta pues existe hipercapnia además de la hipoxemia. Esta es generalmente pues está asociada a enfermedades neuromusculares, ¿verdad? Como la miastenia gravis o procesos de enfermedad que causan disminución en el impulso de la respiración o enfermedades asociadas con fatiga de los músculos respiratorios, ¿verdad? Por otro lado, en el otro cuadrito que está aquí, este cuadrito lo quise poner porque es, creo yo, importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Al momento de sacar gases arteriales o gases venosos, cuando una persona tiene un suplemento de oxígeno, siempre hay que estar atento, ¿verdad? Al FiO2. Pues el FiO2 normal incluye, bueno, es la fracción de inspirada de oxígeno a nivel del mar, ¿verdad? Y cuando una persona no tiene suplemento de oxígeno, pues es al 21% o 0,21. Sin embargo, cuando ya la persona tiene suplemento de oxígeno, dependiendo qué sistema tenga, ¿verdad? Ya sea por cánula nasal o mascarilla simple, pues la FiO2 va variando y con eso también va variando el resultado. Entonces, si nosotros al momento de tratar de calcular los gases arteriales, los gases venosos, nosotros no colocamos bien el valor de FiO2, pues puede que el paciente nos salga alterado, aunque el paciente se encuentre normal, ¿verdad? O sea, bueno, como otro punto, pues es la rehabilitación, ¿verdad? Estos fueron los ejercicios que le dejaron a nuestro paciente el caso clínico para la rehabilitación post-COVID. Bueno, de primero, el objetivo de la rehabilitación, pues es recuperar, mantener y mejorar las capacidades que tiene o que necesita una persona para desarrollarse día a día, ¿verdad? Como todos sabemos, pues la enfermedad del COVID genera una respuesta inflamatoria bastante fuerte, cuyo órgano afectado principalmente es el pulmón. Y dentro de las secuelas pulmonares principales, pues está la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Que es un daño
al tejido profundo de los pulmones, que se podría decir se cicatriza y el tejido se vuelve duro, y esto pues dificulta la correcta oxigenación de la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejercicios fueron los que le dejaron al paciente? De primero la respiración diafragmática, que como podemos ver, pues esto se realiza acostado o sentado, ¿verdad? En cualquiera de las dos. Se le solicita al paciente que coloque sus manos alrededor del abdomen para que el paciente pues pueda identificar el momento de la inspiración y la expiración. Se le dice al paciente que debe tomar aire por la nariz y sacarlo lentamente por la boca con los labios fruncidos. Esto realizarlo por la mañana y por la tarde en alrededor de 10 a 15 respiraciones. Esto pues le ayuda al paciente a disminuir la sensación de dificultad al momento de respirar. Este mismo ejercicio también se puede realizar, pero en la expansión torácica. Este ejercicio también se le pide al paciente que lo realice o sentado o acostado, con las piernas extendidas y con sus manos alrededor de la región pectoral, ¿verdad? Para que el paciente igual vuelva a notar el momento de la inspiración y la expiración. Y se le pide al paciente que inspire y que expire el aire con los labios fruncidos. Igual es de 10 a 15 respiraciones por la mañana y por la tarde. Y el otro ejercicio, pues, es el ejercicio respiratorio contra resistencia, ¿verdad? Se le da al paciente una guía y una botella con agua, no completamente llena, pero que sí tenga agua. Y entonces se le pide al paciente que sople por la vajilla hacia el bote y que saque con burbujitas, ¿verdad? Esto le ayuda en dos cosas al paciente. La primera es a fortalecer los músculos respiratorios, ¿verdad? A fortalecerlos. Y número dos, a favorecer la eliminación de la flema y a tener una tos más efectiva si es que la tuviera el paciente. Este ejercicio se deja más o menos que lo debe realizar 2 veces al día, siempre en la mañana y en la tarde, y la duración debe ser entre 5 a 10 minutos. Y por último, pues la diabetes mellitus, que como vimos en el paciente, pues estaba maltratada, el paciente no tomaba ningún medicamento. Y en la diabetes, pues todos lo sabemos, comprende un grupo de trastornos metabólicos, ¿verdad? Y cuyo factor común, por así decirlo, pues es la hiperglucemia. Dentro de los objetivos para tratar la diabetes, pues está eliminar los síntomas de la hiperglucemia en el paciente, eliminar, o si no se puede eliminar, pues disminuir las complicaciones de que puedan surgir como resultado de la diabetes maltratada. Y como tercer objetivo, pues es permitir al paciente un estilo de vida tan normal como le sea posible. Sin embargo, aquí quise poner algunos cuadros, ¿verdad? Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus para que nosotros sepamos cuáles son rápidamente, ¿verdad? Podemos encontrar una concentración de glucemia al azar pues, mayor a 200, la glucosa plasmática en ayuno mayor a 126, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 o una glucosa plasmática después de 2 horas o una carga de glucosa a 200, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro paciente, ya en un paciente diabético, pues el control de la glucemia es ligeramente distinto a un paciente normal, ¿verdad? Y los objetivos pues están en que el paciente mantenga una hemoglobina glicosilada menor a 7, que en la fase preprandial se encuentre entre 80 y 130 y en la fase postprandial se encuentre menor a 180. Siempre tratando de controlar la presión arterial del paciente por las complicaciones en la micro y macroangiopatía que podría presentar, ¿verdad? Y por último, pues está el tratamiento efectivo de la diabetes mellitus tipo 2, que siempre es el control de la glucemia, no solo con la medicación, sino tratando de que el paciente pues adopte un estilo de vida saludable con su dieta y con su ejercicio. Luego es tratar los trastornos asociados que pueda tener el paciente. Generalmente pues un paciente diabético nunca llega solo por diabetes, sino que tiene otros trastornos asociados que también hay que tratarlos. Y por último pues es detectar y tratar las complicaciones que puedan estar por una diabetes maltratada. Y eso sería todo. Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, como vieron, la diferencia entre una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la que más van a ver, la más común, ¿verdad? Eso es muy frecuente por las patologías que la producen. Una tipo 2 es mucho más complicada porque ya son enfermedades donde ya ni siquiera
los músculos accesorios, la respiración ni nada logran mantener ahí la ventilación adecuada y se empieza a acumular CO2, ¿verdad? Estos son los pacientes que usualmente terminan ventilados más rápido que los pacientes que es por insuficiencia respiratoria tipo 1, a solo hipóxica o con hipoxemia, ¿verdad? Y efectivamente COVID entra dentro de eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita. Muy bien, creo que el caso estuvo bastante bien, algo sencillo, pero muy actual, por así decirlo, ¿verdad? Esto hace 2 años nadie se le hubiera ocurrido presentar definitivamente, pues, ¿verdad? Y ahora pues lo vemos muy seguido y como les digo, la importancia de esto es ver cómo tenemos que lidiar con estas secuelas y conocerlas para sospecharlas y poder tratarlas prontamente, para que el deterioro que haya sufrido el paciente pues no, ¿cómo se llama?, se acentúe más. Muy bien, gracias Fernando. David, por favor, proyecte su presentación. Así continuamos. Sí, doctor, ahorita voy a presentar. Muy bien, entonces continuamos con el segundo. Sí, se mira. Continuamos con el segundo caso clínico del día de hoy a cargo del doctor David Doñez. Adelante. Ok, entonces, buenas tardes. Voy a presentarles mi caso clínico. Vamos a empezar con los datos generales. Los apellidos y los nombres, pues, anónimos, ¿verdad? La fecha de nacimiento de la paciente fue el 26 de noviembre del 99. Esta paciente tiene 21 años. Pues el DPI no aportaba al momento de realizar la entrevista. Ella vive en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, estudió hasta sexto primaria, es ama de casa, originaria de la ciudad de Guatemala. Raza ladina, es unida, niega profesar alguna religión y es una paciente femenina. Su motivo de consulta fue de disnea de 5 horas de evolución. Vamos a ver la historia de la enfermedad. Aquí la paciente refiere que hace 10 días comienza con polidipsia, polifagia y poliuria asociada a astenia y a dinamia, que no toma importancia. Inicia hace 8 días con dolor abdominal que se asocia a sintomatología previa y hace 5 días por no presentar una mejoría clínica, consulta en el Hospital General San Juan de Dios, donde le ingresan por una gastroenteritis y ahí le dan un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Le dan ingreso hace 2 días con tratamiento ambulatorio, no decía qué tratamiento. Luego la paciente refiere mejoría parcial hasta el día que consulta, en donde se torna disneica con una MMRC grado 2 y respiración de Kussmaul, por lo que consulta. Esta MMRC grado 2 es un grado de disnea. En este caso, este grado 2 se define como una disnea que se capacidad para mantener el paso a otras personas de la misma edad en un terreno plano y que tiene la necesidad de pararse a descansar. Bueno, entonces luego con los antecedentes patológicos, vemos que familiares, quirúrgicos, traumáticos y alérgicos no refieren ningún antecedente, solo refiere que hace 4 años tuvo diabetes tipo 2, pero fue gestacional. En el perfil social es una paciente que tiene una casa alquilada, techo de lámina, paredes de bloc, piso de cemento y cuenta con 2 habitaciones en donde viven 6 personas y no convive con animales. Se alimenta 3 veces al día, se hidrata con 2 litros de agua al día, una micción de 6 a 8 veces al día, defecación 1 o 2 veces al día y 8 horas de sueño. Niega el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Y en conductas de riesgo, tiene un inicio de vida sexual a los 16 años, tiene una pareja sexual
NRTS, tatuajes, transfusiones y perforaciones. En los ginecobstétricos tiene una gesta, 0 partos, una cesárea, 0 abortos, un hijo vivo y 0 hijos muertos. Antes de que continúe, David, antes de que ahí Ajá. quedamos. Vamos a ver, Karina, con esta historia clínica, estos antecedentes, ¿qué piensa? Con los antecedentes, perdón, dijo. Con todo, ¿qué piensa? ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Ay, pues por la diabetes, pues eso, siempre se es propenso a tener alguna infección, entonces tal vez, es que no, lo vi muy rápido, pero no sé si dijo que luego le diagnosticaron gastroenteritis. No, llegó por una gastroenteritis y resulta que era diabetes tipo 2, según lo que diagnosticaron en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Pero eso fue antes. Ah, Si quiere, póngale otra vez, David, la historia de la enfermedad, por favor. gracias. Mm, hasta torno con disnea. Pues yo me inclinaría más siempre con el problema diabético, que tal vez haya tenido alguna descompensación. Ok, entonces, Karina piensa una descompensación aguda, asumo yo, de la diabetes. Rosario, ¿qué piensa usted? Bueno, por lo que dice de respiración de Kussmaul y bueno, su diagnóstico de diabetes mellitus, yo pensaría en una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética por el tipo de respiración y por su antecedente. Ok, de acuerdo. También recuerden, mencionaron que tuvo diabetes gestacional. Solo para que tengan claro, no es diabetes tipo 2 gestacional, sino es diabetes gestacional nada más, porque tipo 2 es otra fisiopatología. Realmente, si ustedes quisieran desglosar todas las etiologías de la diabetes y cómo se clasifican, más o menos hay como 10 tipos de diabetes, ¿verdad? Muchas ahora tienen que ver con un componente genético, como las tipo MODY, por ejemplo. Entonces, diabetes gestacional es un tipo de ellas que es solo durante el embarazo y después ya no aparece. Obviamente esto la hace más propensa a la paciente a desarrollar diabetes tipo 2, ¿verdad? Como pasó en este caso, pues, ¿verdad? Entonces sí es como un factor de riesgo, se vuelve eso para el desarrollo de una diabetes ya de largo plazo, ¿verdad? De ahí por lo demás, ¿cómo se llama? David explicó muy bien lo que es la escala MMRC, por lo menos el grado 2, cabal, como lo mencionó, ¿verdad? Que esta es una escala que se puede aplicar a casi cualquier patología que produzca disnea para entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, sí, la disnea pues ya no está tan sencilla, por así decirlo, y ya esta paciente, como sabemos, se está deteriorando otra vez, ¿verdad? Ya había ido recientemente al hospital, ¿cómo se llama? Por una gastroenteritis y ahorita otra vez, ¿cómo se llama? Ya se está sintiendo mal, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Continúe, Dani. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos con el examen físico. En los signos vitales, la presión arterial era de 110/70, la frecuencia cardíaca era de 70 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 96%, un peso de 60 kilogramos y una talla de 1.6 metros. Con lo cual nos da un IMC de 23.43. Luego vamos a la inspección general.
La paciente luce crónicamente enferma, con edad aparente y edad fisiológica disociada. En el examen del tórax vemos que hay taquipnea, pero acá hay como que un dato como que contradictorio, porque en la frecuencia respiratoria pues refieren que tiene 16, pero acá en la exploración del tórax ponen que tiene la respiración de Kussmaul que ya habíamos hablado y el uso de músculos accesorios. En el examen del abdomen está doloroso la palpación profunda de ambos flancos y también tiene una puñopercusión bilateral positiva. Entonces, ahora vamos a ver pues las impresiones clínicas de ingreso. El número 1 pues es una descompensación aguda de la diabetes mellitus. Y la A pues es una cetoacidosis diabética severa que pudo haber sido causada por un foco infeccioso, una ITU y a descartar pielonefritis. El segundo problema sería un trastorno hidroelectrolítico con hipercalcemia leve, una hipertrigliceridemia y un estado de choque séptico, igual causado pues por el proceso infeccioso que podría ser la ITU. Ok, entonces, antes de que continúe, entonces aquí ya estamos viendo que lo que sí pensaron, como había mencionado Rosario, una descompensación aguda de la diabetes, en este caso una diabetes, una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Ya la severidad habría que verlo con exámenes, solo con la clínica, realmente no es como se determina, ¿verdad? Puede ser que el paciente llegue muy mal, pero necesita unos exámenes para determinar realmente la severidad de esta complicación. Ahora, alguien preguntará, bueno, ¿por qué ITU? O sea, ¿de dónde se sacaron la ITU si nada de la historia nos está mencionando eso? Bueno, recordemos que una de las manifestaciones de una infección del tracto urinario, ¿verdad? Puede ser diarrea, puede ser dolor abdominal. Esta paciente la habían visto por supuestamente gastroenteritis. ¿Qué tal y no era gastroenteritis? Era una ITU con manifestaciones gastrointestinales que no se trató adecuadamente y ahorita estamos viendo la complicación, ¿verdad? Ese sería el proceso que lo llevó a pensar en la emergencia que pudiera tratarse de un foco infeccioso como detonante de la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Ya obviamente trastornos electrolíticos y todo lo demás, pues ya lo veremos con los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Pero más o menos así es como es el pensamiento en relación a este caso. Continúe, David. Ok, sí, y también yo pienso que la ITU también puede ser por la puñopercusión positiva que tuvo en el examen físico. Bueno, entonces vamos a ver los exámenes de laboratorio de imágenes. Pues primero que nada se le hizo una radiografía de tórax, pues como la paciente llegó con disnea para descartar que sea algún proceso pulmonar, pero aquí se evidenció pues que el pulmón estaban bien, no hay ninguna anormalidad en la radiografía de tórax. Luego ya se le realiza, pues se le sacan los gases. Acá entonces ya vemos, llama la atención el pH bajo, que tiene 7.02. También llama la atención el PCO2 que está bajo. Y acá vemos el bicarbonato también bajo y el exceso de base también está muy bajo. Entonces con esto ya podemos empezar a pensar en que hay una acidosis por el pH bajo. Luego vamos a ver que como hay un bicarbonato también que está bajo, podemos pensar en una acidosis metabólica. Y luego pues aquí el PCO2 está bajo por la compensación respiratoria que se trata de realizar para mantener el pH correcto. Luego vemos también aquí trastornos ya de electrolíticos, pero eso ya puede ser consecuencia de la cetoacidosis. Igual vemos glucosa bastante elevada y el lactato un poco elevado. Y vemos también el anion gap tiene 16.04, que pues cuando está elevado podemos pensar en que hay un mayor número de ácidos que de bases. Entonces ya con este examen podemos ver que pues sí hay una acidosis metabólica.
Luego se hace la hematología, vemos un elevado de glóbulos blancos y vemos, aquí llama la atención los neutrófilos que están bastante elevados. Estaba leyendo que en el caso de la cetoacidosis, los glóbulos blancos se pueden aumentar a causa de la cetoacidosis, pero en este caso, pues, sí es porque hay una infección urinaria. Entonces vemos acá, ¿verdad? Ya los glóbulos blancos elevados, los neutrófilos, que ya nos van a hablar de de un proceso bacteriano. Y vemos acá también los glóbulos rojos que están disminuidos. Entonces empezamos a pensar también en una anemia por los glóbulos rojos bajos y la hemoglobina baja. Y entonces acá también hay que pensar en el volumen corpuscular medio y en la hemoglobina corpuscular media. Estos no los coloqué aquí porque esos estaban normales. Entonces ya con estos datos también podemos pensar en una anemia normocítica normocrómica. Luego vamos a ver la química sanguínea, en el que vemos, ¿verdad?, la glucosa que está bastante elevada, 565 miligramos por decilitro. El calcio está un poquito elevado, globulinas también un poco elevadas, eso podría ser por la infección. Y ya vemos todos los demás, los triglicéridos que están elevados, el colesterol total elevado, fósforo disminuido, HDL baja, LDL elevada. Todos estos pues son trastornos que ocurren a raíz de la cetoacidosis. Y es lo mismo que la lipasa y la amilasa, pues que eh, podrían confundir con una pancreatitis, pues no, porque vemos todos los demás hallazgos al examen físico y al laboratorio, que pues sabemos que entonces la amilasa y la lipasa están aumentadas pues, por la cetoacidosis. Igual los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina está un poquito elevado y el que sí está bastante elevado es el fibrinógeno, pero ese igual puede estar elevado por diversas causas, como por ejemplo en este caso es por la infección aguda, pero puede estar elevado en causas como traumatismos, enfermedades cardíacas y otros trastornos inflamatorios. Em, Ahora vamos a ver el examen de orina. En la tira reactiva vemos que tiene leucocitos, eritrocitos y proteínas. Entonces igual acá ya, pues, son más signos de la enfermedad, de la infección urinaria que ella tiene. Y vemos acá también dos datos muy importantes, que es la glucosa en orina, que tiene 1000 miligramos por decilitro, y la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces con estos dos pues ya confirmamos el cuadro de una cetoacidosis diabética. Luego al sedimento urinario, pues también vemos eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, em, se ven cristales y bacterias y células renales escasas. Entonces, pues acá también ya podemos confirmar que sí, efectivamente hay una ITU. Eh, lo más probable es que sea por una pielonefritis. Entonces, al final, nos quedan los diagnósticos, que sería la descompensación aguda de la diabetes, que es una cetoacidosis diabética, la sepsis, que es por un foco urinario, una ITU complicada, el trastorno electrolítico, que fue una hipofosfatemia, y la anemia normo-normo. Muy bien, antes de continuar, David, entonces, efectivamente, una complicación aguda de la diabetes, como lo habíamos pensado. Ya los laboratorios nos lo confirman con una cetoacidosis diabética. Realmente por el pH hubiera puesto más moderada que severa, pero ¿cómo se llama? Sí, la paciente venía pues muy complicada. Sus exámenes pues nos muestran que esa diabetes que presenta efectivamente no está controlada, ¿verdad? Puede ser que como acaba de ser reciente diagnóstico, tal vez la paciente no haya podido conseguir el medicamento, ¿verdad? Y la ITU pues solo vino a potenciar esta situación y a que cayera en una cetoacidosis diabética. Recordemos que las causas más importantes o más frecuentes de que un paciente desarrolle cetoacidosis diabética son infecciones, sobre todo urinarias, un mal apego al tratamiento, ¿verdad? Que en este caso eso no aplica, y una diabetes debutante. Es cierto, aquí ya le habían hecho el diagnóstico, pero hace, ¿qué? 5 días. No sabemos si le dieron un tratamiento para esto o no. Y ahorita ya se complicó, ¿verdad? Totalmente. Aparte, esta paciente tiene el perfil lipídico característico de la diabetes, que es hipertrigliceridemia y un HDL colesterol bajo.
¿verdad? Uno a veces piensa en diabetes y piensa que el colesterol LDL, ¿verdad? Va a ser el que va a estar súper elevado, va a estar en 500, 600 y no. Realmente en esta patología más se elevan los triglicéridos que pueden llegar a elevarse un montón, ¿verdad? Incluso lo suficiente para conjunto todos los demás factores causar una esteatosis hepática y posteriormente una cirrosis. Hasta así puede llegar a ser esta hipertrigliceridemia, ¿verdad? Y HL bajo. Recuérdense que HL es el colesterol que se considera como colesterol bueno, ¿verdad? Que es el que se produce cuando hay ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos una dieta adecuada, cuando no tenemos ningún vicio, ¿verdad? Entonces, ese es el colesterol bueno, ¿verdad? Personas con HDL en 60, 70 van a vivir 100 años, pues, si se cuidan, obviamente, ¿verdad? En cambio, esos pacientes, ya un HDL bajo, ya es de riesgo para un montón de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Y otras complicaciones propias de la diabetes mellitus, ¿verdad? Otro punto que quiero tocar es que como, nosotros para diagnóstico de cetoacidosis, como lo ha ido mencionando David, pues vemos la glicemia elevada, usualmente arriba de 250, el pH abajo de 7.3, el bicarbonato abajo de 18 y en nuestro hospital cetonuria, o sea, cuerpos cetónicos en orina, ¿verdad? Antes de seguir en este paso, David, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, estos se producen por la beta-oxidación de los ácidos grasos, cuando hay pues sí, cuando no se está utilizando la glucosa como combustible, sino que se empiezan a utilizar los ácidos grasos. Así es. Entonces ¿Cuáles entonces los son? ácidos grasos hacen la beta-oxidación. Los ácidos grasos, No, o ¿cuáles son los cuerpos cuerpos cetónicos que se cetónicos. producen? Sería el acetoacetato y el beta-hidroxibutarato. ¿Ok? ¿Y el acetoacetato en qué se descompone espontáneamente? ¿En qué se convierte? En cetona. Acetona, así es. Entonces, esos tres son los Ajá. cuerpos cetónicos. El examen de orina, o sea, la tira de orina, ¿cuál de estos tres Ok. identifica? O los tres. ¿Qué me dice? Perdón, doctor, no le escuché, se cortó. Ok. De los cuerpos, en la tira de orina o el examen de orina, ¿cuáles de estos cuerpos cetónicos identifica? O si identifica los tres. Identifica el hidroxibutarato y el acetoacetato. Identifica la acetona y el acetoacetato, ¿verdad? Entonces, el problema que Ah, tenemos aquí ok. es, ¿cómo se llama? Que uno realmente lo que debiese de medir es el beta-hidroxibutirato en sangre, ¿verdad? Porque en orina, acetato y acetona se pueden pues, evidenciar en otras condiciones que no sea cetoacidosis diabética. Tal vez la condición más conocida sería la inanición o cuando las personas hacen ayuno, por ejemplo en cuaresma, ¿verdad? Que tienen esa tradición, como no consumen los suficientes carbohidratos y el cuerpo, como bien lo mencionó David, se va por el metabolismo de ácidos grasos, ¿verdad? Se hace un examen de orina, uno de esas personas va a salir con esos cuerpos cetónicos, sin tener cetoacidosis diabética. Entonces, realmente lo que uno tendría que medir cuerpos cetónicos en sangre, o sea, tendría que haber cetonemia, ¿verdad? El problema es que en el hospital no lo podemos medir, entonces nos tenemos que conformar, perdón, con cetonuria. Obviamente los demás parámetros que ya mencionamos, pues también nos ayudan, ¿verdad? A coincidir en el diagnóstico, pero para que tengan claro, o sea, ya en lo privado, si ustedes pueden medir cuerpos cetónicos, traten de medirlos en sangre, ¿verdad? Si se puede. Si no, pues en orina y ya se complementa con los demás exámenes de, de laboratorio, ¿verdad? Como lo mencioné al principio, la ITU, pues es un detonante muy característico de cetoacidosis diabética. Y viendo que el caso anterior fue COVID, ahora COVID también ha sido un detonante importante de esta enfermedad o complicación. Pacientes que previamente
han estado controlados de la diabetes, han estado llegando con cetoacidosis diabética, a pesar de que el tratamiento ha estado bien, ha sido bien tomado, está adecuadamente prescrito y que no hayan tenido esta complicación y llegan con eso y les hacen la prueba y ¡pum! COVID, ¿verdad? Entonces ahora eso hay que pensar, pacientes con cetoacidosis, hay que pensar en COVID, ¿verdad? Incluso en los COVID asintomáticos, porque eso puede ser ahora también un detonante muy frecuente de esta patología. Continúe, David. Muy bien, doctor. Entonces, le voy a dar el diagnóstico final. Intrahospitalaria. Esta paciente ingresó el 8 de octubre. Pues este día se le aplicaron soluciones. Solución Hartmann, 2000 mililitros intravenosos en bolus stat. Solución Hartmann, 1000 cc intravenosos más 2 ampollas de KCL a 250 cc por hora, omeprazol, metoclopramida, insulina NPH, ceftriaxona y amicacina. Pues acá entonces ya vemos, ¿verdad?, las soluciones que fueron para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. El omeprazol para proteger la mucosa gástrica, pues, de los antibióticos que se les dio para la ITU, que fueron ceftriaxona y amicacina. Y la insulina cristalina, la insulina NPH, pues para empezar a controlar la diabetes y empezar a bajar la glucosa en sangre. Luego ya vemos que para el día siguiente, el día 9, ya tenía resuelto el cuadro de la cetoacidosis diabética, ya tenía un pH normal, una PCO2 normal, el bicarbonato no lo puse aquí, pero también estaba normal, y ya tenía un anion gap también en parámetros normales. Y pues se le siguió dando la insulina, se le siguió dando las soluciones, ¿verdad?, para el restablecimiento hidroelectrolítico, y se le siguió dando el antibiótico y el omeprazol. Este día lo que se le agregó además extra fue el sulfato de magnesio. Luego ya el día 10 se siguió con el tratamiento antibiótico, pero se le dio tiamina y también se le dio KCL y sulfato de magnesio. Estos dos fueron en solución salina. Para el día 11 se le realizó un urocultivo que ya pues estaba estéril a las 24 horas. Y el día 12 se le realiza un Micrel test que también estaba normal. Recordemos que el Micrel test es para medir la albúmina en orina, y pues estaba normal. La hemoglobina glicosilada sí seguía un poco alta, tenía 10.8%. Se le realizó también un ultrasonido renal, ¿verdad?, para ver si no tenía alguna anomalía renal ya por la posible pielonefritis, pero no mostraba anomalías, y la paciente clínicamente pues cada día se veía mejor, y la paciente no refería ya ninguna molestia, ya la puño de percusión pues ya era negativa, no tenía fiebre. Entonces pues ya el siguiente día, al día 13, se le realiza cinética de hierro. Acá a esta se me olvidó tomarle foto, pero esta evidenciaba una deficiencia nutricional de hierro porque tenía la ferritina en valores bajos. Entonces, pues se llegó a la conclusión de que la anemia que ella tenía era por deficiencia de hierro. Eh, Sin embargo, esto pues llama la atención porque la anemia que la paciente tenía, según el hemograma, pues era una normo, y generalmente las anemias em, que se dan por deficiencia de hierro son las microcíticas hipocrómicas. Pero por la deficiencia de la ferritina, pues, y la deficiencia de hierro, pues entonces llegó a la conclusión de que era por deficiencia de hierro. Pues ya con eso fue negativo, y ya pues se le dio ingreso a la paciente, ya con tratamiento ambulatorio, y se realiza una consulta con endocrinología para llegar más al fondo del diagnóstico de su diabetes. Pero por todo por todo el cuadro y por todo el caso clínico, pues yo creo que lo más probable y casi seguro es que sea una diabetes tipo 1, porque la cetoacidosis pues es una complicación característica de la diabetes tipo 1, además de que pues el tratamiento con insulina funcionó.
Y luego aquí vamos a ver pues ya la receta que se le hizo para el tratamiento ambulatorio. Se le siguió dando el cefixime para completar el tratamiento antibiótico y pues ya se le dejó insulina NPH para que se le administre 42 unidades por la mañana y 20 unidades por la tarde y administrar también 8 unidades antes de cada comida. Se le dejó ácido fólico y sulfato ferroso. Y ese sería el caso. Antes de que Luego continúe, pues ya David. vamos a ver. Antes de continuar, pues sí, creo que el manejo estuvo bastante bien, antibiótico bien indicado y pues obviamente la paciente resolvió sin mayores complicaciones adicionales la cetoacidosis diabética. Estoy de acuerdo en que esto más parece ser una diabetes tipo 1 o digamos de las tipo módica, que son genéticas, que son muy similares, ¿verdad? Más parece que por ahí va la situación, aparte de la edad de la paciente. También les quiero mencionar que ahora se ha visto también mucha diabetes tipo 2 en paciente adolescente, ¿verdad? Recuérdense que la obesidad también se considera una pandemia, ¿verdad? Y si bien nuestro país no padece de tanta obesidad, nosotros nos vamos más por el tema de nutrición, desnutrición, por favor, perdón, ¿verdad? A nivel mundial la obesidad sí es muy prevalente, sobre todo nuestro vecino México tiene la cantidad de población pediátrica más obesa del mundo, ¿verdad? Por su tipo de dieta. Entonces, ya se ha visto diabetes tipo 2 incluso en niños, ¿verdad? Que uno pensaría esto va a ser tipo 1 y no, tipo 2, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengan en cuenta que si se topan un caso así, sí es más seguro que sea la otro tipo de diabetes, pero tipo 2 no lo hay que descartarlo de entrada, ¿verdad? Para eso hay que hacer algunos exámenes, algunos anticuerpos y unas cosas, ¿verdad? Para ver el tipo de, de diabetes, ¿verdad? Bueno, continúen con la revisión bibliográfica. Ok. Entonces, bueno, ya por último, una pequeña revisión bibliográfica de los valores de laboratorio que son característicos de la cetoacidosis diabética. Y pues aquí también muestra el estado hiperosmolar hiperglucémico. Este estado hiperosmolar hiperglucémico generalmente es una complicación de la diabetes tipo 2, pero pues aquí voy a tocar más el de la cetoacidosis. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Que con la cetoacidosis va a haber una glucosa entre 250 a 600 miligramos por 100 mililitros, va a haber un sodio entre 125 y 135 mil equivalentes, va a haber un potasio que puede estar normal o aumentado, el magnesio, el cloruro, el fosfato generalmente están normales, un aumento ligero de creatinina, la osmolaridad que va a estar entre 300 y 320, también va a haber una gran cantidad de cetonas plasmáticas, un bicarbonato sérico disminuido, menor de 15, y un pH arterial también disminuido, ¿verdad? Menor a 7.3. La PC2 arterial también va a estar disminuida entre 20 y 30 y va a haber un desequilibrio aniónico en el que el anion gap va a estar aumentado. Aparte de esto, también hay que tomar en cuenta las manifestaciones clínicas que también puede presentar en la cetoacidosis, que va a presentar síntomas como náuseas y vómitos, sed, poliuria, dolor abdominal y disnea. También va a tener, en los datos exploratorios, va a haber generalmente taquicardia, va a haber deshidratación, puede haber hipotensión, taquipnea, va a estar la respiración de Kussmaul y puede haber sensibilidad abdominal también. Y ya en casos más severos, pues ya puede presentar letargo, incluso edema cerebral, y ya pues va a haber un paciente ya con alteración del estado de conciencia. Aparte también es característico en estos pacientes el aliento con olor a frutas, pero que ahora por las mascarillas, ¿verdad? Ahora es más difícil de identificar ese hallazgo. Y por último vamos a ver acá un pequeño repaso de la bioquímica, de cómo es que se producen, que se llegan a producir los cuerpos cetónicos. Entonces vamos a empezar con que el páncreas, eh, en este caso en la diabetes mellitus tipo 1, pues no puede secretar insulina. Entonces no puede usar la glucosa como combustible. Entonces acá lo que va a aparecer un metabolismo parecido al del estado de ayuno.
y va a haber un aumento del glucagón, el cual va a aumentar vías como la glucogenólisis, va a activar también la gluconeogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos, va a provocar la beta-oxidación de ácidos grasos, el catabolismo de las proteínas, va a inhibir la glucólisis. Entonces todo empieza, ¿verdad? Cuando desde el adipocito que tiene el almacenamiento de los ácidos grasos libres se van a liberar y van a llegar al hígado. En el hígado va a ocurrir la beta-oxidación, ¿verdad? Esto ocurre en la mitocondria y como tiene que entrar a la mitocondria y el CoA no es permeable a la matriz mitocondrial, a la pared mitocondrial, perdón, entonces tiene que utilizar la lanzadera de carnitina. Ya una vez adentro de la matriz mitocondrial se va a producir la beta-oxidación de los ácidos grasos, y esta beta-oxidación lo que nos va a dar va a ser, como producto final, va a ser el acetil-CoA. El acetil-CoA, la primera vía que va a agarrar va a ser lo primero que va a hacer, va a inhibir la piruvato deshidrogenasa, lo cual va a inhibir la glucólisis y va a activar la piruvato carboxilasa. Entonces, como al activar la piruvato carboxilasa va a activar la gluconeogénesis. Y para entrar a la gluconeogénesis, el acetil-CoA tiene que unirse a oxalacetato. Pero como en este caso hay demasiada producción, hay demasiada beta-oxidación y por lo tanto demasiada acetil-CoA, no va a haber suficiente oxalacetato para irse todo a la gluconeogénesis, sino que también parte de ese acetil-CoA se va a ir a la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces acá ya el acetil-CoA se va a unir a la acetil-CoA grasa. Estos van a provocar acetoacetil-CoA. Por una reacción enzimática de la HMG-CoA sintasa va a producir HMG-CoA, y la HMG-CoA por acción de la HMG-CoA liasa va a producir el cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, y también va a producir la acetona. Y otra reacción enzimática por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa sobre el acetoacetato va a producir el beta-hidroxibutarato, lo cual ya nos va a dar ahí los tres cuerpos cetónicos. Y entonces estos ya van a empezar a aumentar el pH en la sangre. Al mismo tiempo, como hay una mayor producción de glucosa, esta se va a acumular en la sangre. Esto lo que va a provocar va a ser la diuresis osmótica. Que la diuresis osmótica está provocada porque como hay una mayor concentración de glucosa en la sangre, va a empezar a absorber líquido del espacio intracelular, lo cual va a aumentar el volumen circulante de sangre, y esto va a aumentar la diuresis, ¿verdad? Entonces es por eso que en el examen de orina aparece mucha glucosa de cuerpos cetónicos, pero como hay una diuresis demasiado aumentada, son capaces de reabsorber todos los electrolitos que tienen que reabsorber. Entonces muchos de esos electrolitos se excretan también en la orina, y por eso es que también ocurre el trastorno hidroelectrolítico. Y esa sería la revisión bibliográfica. Y esa sería la presentación del caso. Muy bien, muchas gracias, David. Y sí, todo bien. Realizar la revisión de la fisiopatología de esta enfermedad. Sabemos que diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes, si no es que las más, que vemos en los servicios. Obviamente nosotros más miramos tipo 2, pero tipo 1 y otros tipos de diabetes también hemos llegado a ver con relativa frecuencia, ¿verdad? Y sabemos que un paciente diabético automáticamente tiene mayor riesgo de un montón de otras patologías diferentes a las endocrinológicas, y de que se compliquen otras patologías preexistentes que pueda tener. Muy bien, entonces hemos llegado al final de la sesión de casos del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. También les agradezco a quienes se lograron conectar al Congreso de Residentes, ¿verdad? Y ya para la próxima sesión nos veremos el día miércoles con los siguientes 2 casos clínicos, y el día viernes de la otra semana
tendremos el caso clínico que nos quedó pendiente hace 2 semanas, ¿verdad? De una vez les aviso con anticipación para los que se puedan unir, y como siempre pues les estaré haciendo llegar los enlaces a través del grupo. Que tengan todos una feliz tarde, nos vemos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes, doctor.